Hola amigos, ahora veremos cómo se hace una tabla de datos agrupados en GeoGebra y además también un histograma y un gráfico circular. Para ello supongamos que nosotros tenemos un problema, ¿no? Donde tenemos una serie de datos que nosotros los queremos agrupar en una tabla. Para ello necesitaremos ver la hoja de cálculo de GeoGebra. En ella se ve dándole en vista y hoja de cálculo y me aparece aquí la hoja de cálculo cuando estamos en vista gráfica, ¿no? Porque voy a necesitar la vista gráfica, la algebraica y la de entrada, ¿no? Que es la que nos va a permitir ir metiendo funciones. Ahora bien, como yo no tengo datos, los voy a crear de manera aleatoria. Para crear datos de manera aleatoria, yo escribo aquí A1, haciendo referencia como en Excel, ¿no? A las coordenadas de cada celda. Y aquí voy a crear aleatorios, ¿no? Voy a crear datos aleatorios entre 1 y 30. Entre 1 y 30. Eso me crea un dato aleatorio aquí. Y arrastrando como en Excel, pues yo puedo crear muchos más, ¿no? En este caso nosotros hemos creado 50 datos aleatorios y estos los voy a agrupar en clases. Entonces, ¿cómo los vamos a agrupar en clases? Para agruparlos en clases lo que nosotros vamos a hacer es marcar todos estos datos, doy clic derecho y me vengo aquí en crear. Si ven, aquí aparece una opción que dice lista. Entonces yo le doy en lista y si ven, acá aparece algo que llama L1, que es la lista donde se están guardando todas las coordenadas del Excel. Entonces nosotros tenemos todas las coordenadas que nosotros tenemos en la hoja de cálculo aquí. Así que lo que vamos a hacer con ellas ahora es irlas agrupando. Para agruparlos, lo que nosotros vamos a hacer es primero crear las clases. Para crear las clases, recordar que hay que definir cuántas clases nosotros necesitamos. Para hacerlo más dinámico, voy a usar un deslizador para definir el número de clases. Lo voy a poner entero, que vaya de 1 a 30, ¿sí? Y yo voy a generar este valor. Ahora bien, con este n, yo voy a hacer dinámico el número de clases que voy a generar. Y el número de clases o la tabla de clases la voy a generar acá en entrada. Voy a escribir clases. Y si ven, aquí me aparece, ¿no? En clases necesito lo que sería la lista de datos y el número de clases. Entonces en este caso me dice la lista de datos que yo necesito la tengo en L1 y el número de clases lo he definido en N. Entonces al escribir los datos presiono enter y si ven me genera esta lista L2 que va de 1 a 30. Esto es porque solo tengo una clase, ¿no? Pero digamos que yo quisiera generar 5 clases. Si yo genero 5 clases, pues la lista L2 se hace más grande, porque ahora pues está generando todos los límites de clase que van a aparecer si yo tuviera 5 clases para mis datos. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear lo que sería la tabla. La tabla nosotros lo generamos con la función tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias tiene muchas opciones, ¿no? Aquí si ven aparecen tablas de contingencia, de frecuencia, si queremos que aparezca acumulada o no. Bueno, la que voy a ocupar ahorita es esta, que es la tabla de frecuencia con la lista de límites de clase. La lista de límites de clase está guardado en L2 y la lista de datos brutos está guardado en L1, que es donde están los datos, ¿no? De manera dispersa. Entonces escribo eso y presiono enter y si ven aparece por acá esta tabla donde me dice las clases que vienen dadas por estos intervalos y esto de la cuenta es lo que nosotros conocemos como la frecuencia, es decir que entre 1 y 6.8 hay 9 datos, entre 6.8 y 12.6 hay 13 datos, entre 12.6 y 18.4 hay 10 datos y así sucesivamente, ¿no? Las clases en GeoGebra funcionan como intervalos semiabiertos donde son cerrados, ¿no? En el límite inferior y abiertos en el límite superior, salvo el último. El último es cerrado a ambos lados, es decir, tanto a este lado como a este lado es cerrado. Esa es la única o la manera, ¿no? Por decirlo así, en que funciona GeoGebra a la hora de crear estas tablas de datos agrupados.
con su respectiva frecuencia. Bien, ahora que ya tenemos la tabla de datos agrupados, lo que vamos a hacer es crear un histograma. Para crear el histograma, nosotros lo primero que vamos a necesitar es sacar estas frecuencias en una lista. Pero eso es bastante fácil de hacer, de hecho es automático, no necesito ir escribiendo número a número, sino que aquí escribo una función que se llama frecuencia. Y aquí en frecuencia aparece una que dice lista de límites de clase, que esa ya dijimos que los límites de clase se guardaron en L2, y lista de datos brutos. Los datos brutos pues están guardados en L1. Entonces presiono Enter y si ven aquí me aparece el 9, 13, 10, 11 y 7, que son los que están exactamente aquí en la columna de cuenta. Entonces ahora que nosotros tenemos eso, ya puedo generar el histograma. Para eso pues tiene una función por acá que dice histograma. Si ven, la que vamos a necesitar es la primera, que pide la lista de límites de clase, que en este caso la lista de límites de clase ya dijimos que es L2, y la lista de las alturas. Recordar que las alturas la da la frecuencia, ¿no? Que en estas son las que hemos guardado en L3. Entonces escribo esto, presiono Enter y si ven, aquí se crea un histograma. El histograma obviamente aparece aquí una etiqueta, ¿no? Que es el área del histograma. Ahorita no nos interesa eso. Y observar cómo a medida yo cambio el número de clases, cambian también automáticamente la del histograma, ¿no? Entonces así nosotros podemos generar o ver, ¿no? Cómo es el comportamiento del histograma a medida nosotros cambiamos el número de clases. Bien, ahora bien, ¿qué sucedería si nosotros quisiéramos crear también para este gráfico lo que fuera un gráfico circular? Bueno, un gráfico circular yo lo puedo crear con una función que aparece acá que dice gráfico circular. Si ven, hay dos opciones. Hay gráfico circular que dice lista de frecuencias y gráfico circular lista de frecuencias, centro y radio. Si yo escribo gráfico circular lista de frecuencias, lo que va a suceder es que me va a graficar, en este caso, un gráfico circular que va a estar en el origen de radio 1. En este caso, si grafico en el origen, pues se va a chocar aquí con el histograma. No quiero eso, así que lo voy a graficar con esta lista de frecuencias, centro y radio para definirle dónde va a estar ubicado. En este caso, la lista de frecuencias yo la voy a tomar como que es esta, ¿no? Lo de la cuenta que nosotros tenemos en la tabla de datos agrupados, así que lo voy a poner que es L3. Ahora bien, el centro lo voy a poner, por ejemplo, en un punto que no se choque por ahí, que es 20,20. Y le voy a colocar lo que sería el radio. El radio, uno que se vea bien, voy a poner, por ejemplo, 5, ¿no? De radio. Y ahí se ve el gráfico circular que ha aparecido por acá. De hecho, lo podemos mover, ¿no? Con eso no hay ningún problema. Así que nosotros tenemos por acá que este es mi gráfico circular. ¿Cuál es el problema del gráfico circular? Pues obviamente que no me le pone ningún tipo de etiqueta para identificar, ¿no? A qué corresponde cada uno de los colores. Ya voy a decir cómo podemos saber cuál es cuál. Pero al mismo tiempo también observar cómo a medida nosotros cambiamos, ¿no? El número de clases, también cambia el número de sectores porque está anidado a él, ¿no? ¿Sí? Entonces así es como creamos el histograma, un gráfico circular, y observar si yo quiero saber a qué se corresponde cada color, yo lo puedo hacer aquí en propiedades del objeto. Recordar que los gráficos circulares se usan más para datos, ¿no? Que no son de tipo numérico como este, ¿no? Es decir, se utilizan más para datos cualitativos y no para datos cuantitativos como hemos hecho acá, pero es para que sepan por ahí cómo se utiliza. En este caso yo tengo el gráfico circular y si ven, yo me vengo en las propiedades del objeto, aquí me aparece color. En color, si ven, me aparece acá que dice sector 1, sector 2, sector 3, 4 y sector 5.
cada sector se corresponde a una clase y están numerados de hecho como sector 1 la primera clase, sector 2 la segunda clase, sector 3 la tercera clase, sector 4 la cuarta clase y sector 5 la quinta clase. Entonces si yo quisiera cambiar el color o saber, ¿no?, a quién se corresponde, por ejemplo, yo sé que aquí el más pequeño es el último, ¿no?, que tiene en este caso una frecuencia de 7. Eso significa que debe ser el sector final, es decir, el sector 5 debe ser el más pequeño, que se corresponde a 7, y yo puedo elegir otro color. Si ven, ahí está, ¿no? El sector más pequeño es el que se corresponde a 7, así que ese correspondería a esta clase. Así yo podría ponerle una etiqueta, ¿no? Es decir, aquí con texto yo le podría poner, bueno, aquí escribir un texto a la par y ponerle acá, ¿no?, que aquí se corresponde con la clase que va de 24.2 hasta 30. Como digo, ¿no?, la idea no es hacer uso de clases, porque recordar que los gráficos de pastel no se utilizan para este tipo de datos, pero es para ejemplificar nada más, ¿no?, cómo se crea y cómo podemos identificar a cuál sector se corresponde cada cosa. Así yo ya tengo acá, ¿no? Y si yo quiero cambiar el color de otro sector, pues fácilmente, ¿no? Solo voy eligiendo acá el sector 1. Yo sé que se correspondería al 9, ¿no?, que es el siguiente más pequeño. Debería ser este de por acá, ¿no? Y así nosotros podemos ir cambiando los colores y saber a qué sector se corresponde la clase, que es lo que nosotros queremos ver por ahí, ya que aquí no lo pone normalmente el sistema de GeoGebra. Así que si les ha gustado el video, darle like y suscribirse.